Hola amigos y amigas de la librería Orwell, ya estamos en primavera. Qué alegría, ¿no? Menos para los que tenemos alergia. En fin, tocaba ya hacer un nuevo vídeo y a pesar de que estamos en Semana Santa y muchos de vosotros estaréis de vacaciones, eh, había que hacerlo. De forma que hoy vamos a comenzar de un modo un tanto inusual, puesto que nos vamos a decantar por el género poético, porque ha habido un libro y un autor que he pensado que debíais conocer. Se trata de un escritor rumano que se llama Nikita Stanescu y que murió en 1983. Concretamente, el libro del que os vengo a hablar es un poemario llamado Once elegías, que se publicó en el año 1966 y que me ha parecido absolutamente deslumbrante. Stanescu fue un poeta que ganó el premio Herder en el año 75, fue candidato al premio Nobel y su calidad desde luego queda fuera de duda. Perteneció, por ejemplo, al grupo de Tristan Tzara y es un poeta que ya por su propio físico causaba impacto, una persona de gran estatura, con los ojos claros. eh, su aspecto ya hacía intuir que se trataba de un gigante bueno, ¿no? Y, y bueno, este poemario realmente brilla a un nivel que no es habitual. Hay una extraordinaria labor de traducción también de otro poeta español que es José María Bermejo, también premiado en varias ocasiones, incluso con el premio Juan Ramón Jiménez, y, y es una auténtica delicia. Es un libro que pivota sobre diferentes temas, algunos de carácter espiritual, otros más mundanos, pero quizá la forma de trasladar la brillantez de este poeta es leer algo de él. Así que vamos a ello. En el hueco de cada tronco estaba sentado un dios. Si alguna piedra se agrietaba, rápidamente se traía y se colocaba allí un dios. Bastaba con que un puente se rompiese para poner un dios en el lugar vacío, o que en las carreteras apareciese un hoyo en el asfalto para poner un dios allí. Oh, no te cortes en la mano o en el pie, ni por azar ni adrede. Pondrán rápidamente un dios en esa herida, como suelen hacerlo en todas partes, en cualquier lugar. Pondrán un dios ahí, para que vosotros le reverenciéis, porque él protege todo aquello que se separa de uno mismo. Luchador, ten cuidado de no perder tu ojo, porque traerán y asentarán en la órbita un dios, y ahí se quedará petrificado, y nuestras almas se estremecerán glorificándolo. Incluso tú empujarás tu alma para glorificarlo como a los forasteros. Eh, las imágenes que genera Stanescu son de una potencia absolutamente arrolladora. Es imposible leerlo sin emocionarse, sin pensar, sin conocer cosas de nosotros mismos que el poema nos revela. Así que nada, muy muy recomendado a Nikita Stanescu. De la poesía pasamos a la novela. Y en este caso os quiero hablar de un libro relativamente reciente que se escribió y se editó, digamos, en 2003. Se trata de un escritor norteamericano que actualmente anda sobre los 46, 47 años y que se llama Jonathan Safran Foer. Este escritor no tiene una trayectoria muy dilatada, pero este es un libro de nuestra historia reciente que considero muy digno de destacar. El protagonista, uno de los principales protagonistas, pero quizá el más importante, es Oscar Schell, que es un niño de 9 años que tuvo la desgracia de perder a su padre en el atentado de las Torres Gemelas del 11S en 2001.
el libro tiene muchos valores. Yo destacaría fundamentalmente la creatividad, el lenguaje narrativo tan innovador que utiliza este escritor, que hace, por ejemplo, pues que en la obra se utilicen varios colores, que haya páginas en negro, páginas con una sola línea, fotografía. Hay una serie de elementos que no son habituales dentro de una novela y que forman parte de lo narrativo. Son recursos que se utilizan para que la historia se cuente de un modo más adecuado. Este niño sufre una grave depresión, su madre está muy preocupada y entre las cosas de su padre se encuentra una llave y va a pasar una serie de aventuras buscando qué es lo que abre esa llave. Este sería el argumento de una manera muy resumida, pero lo interesante del libro es cómo está contado, lo emocionante que es. Creo que es una novela epítome de cómo nos cambió a todos los que vivimos aquel evento del 11S. Creo que resume muy bien el cambio que sufrimos en nuestro interior, que está ejemplarizado a través de la figura de este niño. Y luego a los que os guste la literatura vais a encontrar una serie de recursos poco habituales, pero muy bien encajados, que no hacen de la lectura algo difícil, sino intuitivo, y que os harán disfrutar suficientemente como para que yo os la recomiende. Es decir, este libro creo que merece estar dentro de la historia de la literatura más reciente. Y continuamos con otra novela, en este caso de un autor chileno, un señor que ya anda por los 70 años, del 73, y que nos ofrece un libro muy divertido, un libro con el que yo lo he pasado muy bien, que pertenece a ese tipo de libros que hibridan géneros. Yo diría que aquí estamos ante un libro esencialmente humorístico que digamos, genera antihéroes de tipo policíaco, ¿no? Porque estamos ante una novela en la que el protagonista es un detective, un investigador privado que tiene un ayudante, y eso, pues claro, estaría muy manido. El tema es que aquí, digamos que ese investigador privado sería a los detectives lo que Don Quijote a los caballeros de las novelas de caballería. Hay obviamente una sátira y un divertimento, una transformación humorística que hace que el libro nos recuerde a autores españoles como Wenceslao Fernández Flores o Camba, ese tipo de humor que había a principios del siglo XX entre algunos autores españoles, que nos recuerde a escritores norteamericanos como Tull, el de La conjura de los necios, en fin, o a Tom Sharp de Wilt, algo así, ¿no? La obra se inicia con una violación de una chica en un cementerio. Hay un personaje que huele a muerto que viola a una chica y a partir de ahí pues se pone en marcha una investigación en la cual el investigador privado es muy particular, es una persona que ha tenido una vida de muchos trabajos temporales y cuyo sueño era ser investigador privado, pero bueno, el pobre ha tenido que vender a puerta fría, ha tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Y luego su ayudante, que también es extremadamente particular, porque es una persona muy religiosa, pero religiosa digamos, de beata, ¿no? De las que lleva el Nuevo Testamento en el bolsillo y entonces, bueno, pues es divertidísimo, ¿no? El protagonista no sabe manejar un arma, sino que lleva en el bolsillo una tostada para que los demás crean que lleva ese arma y, en fin,
el libro es la investigación sobre este caso, que además tiene giros y tiene sorpresas que hacen del libro pues una obra ideal para disfrutar de divertimento. Y siguiendo con libros disfrutones, que es de lo que va hoy la cosa, como estáis viendo, quería volver a la ciencia ficción, género que ya sabéis que nos gusta mucho, para hablaros de nuevo de un autor del que hace poco os comenté otro libro, que es Crash. El autor se llama James Ballard, en inglés, fallecido en 2009 y una de las figuras centrales de la ciencia ficción del siglo XX. Y hoy os quiero hablar de uno de sus libros más importantes, que es El mundo sumergido. Una novela que imagina un escenario que nos va sonando, un escenario en el cual, por diversas causas, el agua de los mares comienza a subir y esto provoca la inundación de nuestro mundo. En este caso concreto hay una reconfiguración de los propios continentes, porque debido a diversas causas técnicas que se explican en el libro, el agua ha subido hasta mucho más de 2 centímetros, sino que los edificios de muchos sitios se han quedado a la mitad de agua, ¿no? Y esto ha provocado diversos daños, ¿no? Hay un cambio climático muy acentuado, las temperaturas han subido mucho y en el polo pues se han derretido enormes fragmentos de hielo que han hecho que el agua de los mares también suba, pero que unido a la degradación del campo magnético de la Tierra, las capas superiores de la atmósfera hayan desaparecido, con lo cual se ha perdido la protección de la Tierra y eso supone un cambio drástico del clima. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que las personas empiezan a emigrar hacia los polos, que son las únicas zonas que quedan habitables, que haya unas lluvias ecuatoriales fortísimas. Y bueno, en mitad de este escenario pues conocemos a los protagonistas del libro, que son unos científicos, militares, un campamento de personas que viven en una zona determinada, en condiciones muy precarias, que ya se encuentran castigados de salud, pues porque debido a, digamos, este cambio climático, también ha habido una proliferación de insectos que transmiten enfermedades como la malaria, en fin, hay un escenario que en principio podríamos pensar que nos pone ante una obra distópica, pero en este caso no es así, y ese es el punto de este libro, que el protagonista empieza a sentirse fascinado por esos cambios, ¿no? que retrotraen el planeta como a etapas previas, ¿no? del Mesozoico, de ahí el hecho gigantesco, y entonces el libro se convierte en algo absolutamente fascinante, hipnótico, y una obra dentro de la ciencia ficción muy de consideración, en la que se nos remite a muchos, por ejemplo, a artistas visuales, para, digamos, de algún modo generar los paralelos que el escritor pretende, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de pintores como Delvaux, como Max Ernst, esas selvas que Ernst tenía en algunos de sus pinturas. Así que creo que también es un libro muy digno de mención y de consideración, El mundo sumergido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y me voy a despedir mostrando un último libro que en este caso va dirigido a aquellas personas extranjeras que viven en nuestra ciudad y que están intentando aprender español. Se trata de esta obra, Easy Spanish, que, en fin, dado que tenemos tantas visitas últimamente de personas de afuera y que nos piden un libro de referencia al respecto para aprender español, pues creo que puede ser interesante para ellos. Que paséis una feliz Semana Santa y hasta pronto.